Amén. 1, 2, 3, ya. El Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio de este día. Estamos considerando las epístolas. Y en esta noche vamos a considerar alguna de ellas. El tema de este estudio es la santidad. Y vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto. Nuestro versículo base se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad. Vamos a considerar 3 puntos. Primer punto, ¿qué es la santidad? Segundo punto, ¿cómo podemos vivir una vida santa? Y tercer punto, ¿cuál es la recompensa de tener o vivir una vida de santidad? En los objetivos del estudio de esta noche es comprender el significado de la santidad, entender la importancia de vivir una vida santa y dejar todo aquello que nos aparta de Dios y consagrar nuestra vida al servicio del Señor. Primer punto, ¿qué es la santidad? Santo, en los idiomas tanto hebreo como griego, significa o quiere decir separado y apartado para el servicio de Dios. Es alguien que es consagrado exclusivamente para un solo uso, ser hecho y dedicado y estar disponible para el servicio del Señor. Quiere decir también que es una devoción en el sentido de vivir una vida al servicio de Dios y en el sentido de imitar y parecerse al Dios que servimos. También santidad o vivir en santidad es llevar una vida consagrada a Dios, apartada del mal y del pecado y entregada al servicio de Dios. Por ejemplo, ¿quiénes somos y qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿En qué pensamientos meditamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué vemos en la TV o en las diferentes plataformas digitales? ¿Y en qué invertimos nuestro tiempo? ¿Qué hablamos cuando estamos con otras personas? Todo esto es parte de lo que nosotros llamamos o conocemos como el testimonio que se da. De una vez que uno ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, anda en el Espíritu, puesto que ese nacimiento, como vimos o hemos visto anteriormente en otros estudios, es un nacimiento más que físico espiritual, y el cual es obtenido por medio del poder del Espíritu Santo. En el punto 2 vamos a ver cómo se obtiene la santidad. Primero, debemos haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y entonces, cuando uno por fe acepta ese sacrificio en la cruz del Calvario, pues nace de nuevo. El Espíritu Santo entra y obra en la persona, y lo regenera, lo transforma, lo cambia radicalmente y nos hace nacer espiritualmente. Y también debemos permitir que el Señor gobierne nuestras vidas, que sea Él quien controle todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22 y 23, la palabra nos dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor aquí nos enseña que es Dios mismo, por medio de su poder, el cual nos santifica por completo por medio de su Espíritu Santo. Y entonces, en ese sentido, todo nuestro ser
que es espíritu, alma y cuerpo, son guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Cristo vino, se encarnó y pagó un precio muy alto por la redención de la humanidad. Y cuando el hombre o la mujer acepta ese sacrificio por fe, acepta ese Cristo resucitado, entonces nace de nuevo y en esa condición tiene la facultad de ser, como dice aquí la palabra de Dios, santificado por completo por el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y es importante porque la palabra del Señor nos enseña que Cristo regresa por segunda vez, pero en esta segunda ocasión, dice el libro de Hebreos, que viene sin ninguna relación con el pecado, porque ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, a levantar una iglesia comprada y lavada con su preciosa sangre, una iglesia que la presenta como una novia, con un vestido blanco, sin manchas, sin arruga, sin ningún defecto, llena del Espíritu Santo. Y esa novia, esa iglesia será levantada un día. Por eso es muy importante entender lo que significa y la importancia que tiene la santidad delante de Dios. El hombre se santifica a sí mismo cuando se separa de aquello que es malo e impuro y que se despoja del viejo hombre, y por medio de ese sello del Espíritu Santo somos revestidos del nuevo hombre espiritual. Y eso es dejar las malas palabras, las malas acciones, los malos hábitos, las malas expresiones, la mala conducta. Es apartarnos del pecado y estar consagrados a Dios. Algo que el hombre por sí mismo no puede hacer. Es imposible que el hombre pueda vivir de esta manera si el Espíritu Santo no llega a su vida, lo regenera, lo transforma, lo cambia y le da ese poder para vivir en santidad y para agradar a Dios. Efesios 4, versículo 22 y 24 nos da más luz al respecto. Dice el versículo 22 en adelante: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: si quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento, el Señor le dice claramente ahí que es un nacimiento espiritual, para que podamos disfrutar de ese reino. Y obtenemos esa santidad arrepintiéndonos de todo corazón de nuestros malos caminos. Es decir, dando un giro de 180 grados y nos volvemos a Dios. En ese sentido, la santidad obra en nosotros de tal manera que le damos una vuelta, le damos la espalda ahora al pecado y estamos de frente a Dios y empezamos a vivir una vida que le agrada a Dios. Los que han nacido de nuevo espiritualmente, principalmente, han visto este cambio tan radical en sus vidas, los cuales ahora pueden ver y estar viviendo en una vida verdaderamente de santidad, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, y lo cual lo hace por medio del poder de su Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, el punto número 3, ¿cuáles son los frutos de la santidad
Y podríamos decir, ¿cuál es la recompensa que tenemos de vivir una vida en santidad? Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 25, nos dice así: digo pues, Pablo dirigiéndose a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. En otras maneras, o vivimos en el Espíritu o andamos en la carne. Y aquí en este pasaje también podemos ver que esa falsa doctrina o ese falso concepto de que algunos tienen al decir, no, pues es que yo soy un cristiano carnal, pues no existe eso. Alguien por ahí se lo inventó. O eres cristiano o no eres cristiano, andas en el Espíritu o andas en la carne. Y este pasaje nos lo dice claramente. Dice, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Una persona que anda en adulterio todavía está en la carne, vive bajo el pecado, en fornicación, en inmundicia, en lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, en los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De ahí la importancia de verdaderamente vivir una vida en santidad, una vida guiados por el Espíritu Santo, el cual dice la palabra que Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, que no seamos nosotros mismos, que no sea nuestro libre albedrío, el yo, el que tome una decisión de cómo caminar y que terminemos caminando en la carne pensando que estamos en el Espíritu. Aquí Pablo exhortaba a la iglesia que aún las envidias estaban al mismo nivel de pecado que los homicidios, que las borracheras y que las enemistades y los pleitos dentro de la iglesia, los celos, las iras y contiendas, estaban en la misma condición de los que hacían idolatría, hechicería o adulterio o fornicación. Entonces el Señor, por medio del apóstol Pablo, escribe a la iglesia y le dicen: los que tales hacen, los que viven de esta manera, de una manera desordenada, no heredarán el reino de Dios. Y después, Gálatas 22 nos habla del fruto, no los frutos, sino el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, principalmente la ley del pecado. Y estas 9 virtudes que vemos aquí en este versículo se dan en el momento dado en la vida del cristiano, en su diario caminar, cuando necesita de una de estas virtudes. Por ejemplo, cuando se es necesario que el amor florezca, cuando haya ese gozo en medio de las tribulaciones, la angustia, que haya paz en medio de todas las pruebas, lo que viene a nuestras vidas, que haya una paciencia de esperar en el Señor, esperar en sus promesas, que seamos benignos los unos con los otros, que seamos bondadosos, que tengamos esa fe, una fe viva, que genere frutos dignos de arrepentimiento, que haya esa mansedumbre dentro de nosotros, que ninguno tenga un más alto concepto que el que debe de tener de él mismo, y la templanza. Son puntos muy importantes que hablan acerca de los que verdaderamente caminan en el Espíritu y caminan en santidad. Y aquí el versículo 24 nos habla de una realidad. Dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si somos de Cristo, si vivimos en Cristo verdaderamente, si Cristo verdaderamente mora en nuestros corazones, tenemos que haber crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y ahora vivimos en vida nueva. El versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu Santo nos ha dado vida, nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor, si nos transportó de muerte, de condenación a vida, y que ahora estamos bendecidos en el Señor, entonces, si por ese Espíritu hoy tenemos vida, la palabra del Señor, aquí Pablo exhorta a la iglesia, le dice, pues entonces andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu ha cambiado, ha transformado tu vida, dale la oportunidad, abre tu corazón, rinde tu vida al Espíritu Santo y que Él te guíe, que Él controle tu vida de tal manera que puedas andar en el Espíritu y no en la carne. Así que este es un punto bien importante de entender que dentro de esa santidad, el Espíritu Santo hace que estos frutos florezcan en la vida del cristiano. La santidad es el fruto de una verdadera conversión a Cristo. También es el resultado del arrepentimiento del pecado y de la fe en Cristo. Porque si hemos creído en Cristo y estamos verdaderamente en Cristo, nuestra vida tiene que haber dado un giro de 180 grados de lo que antes éramos, que éramos pecadores, que estábamos perdidos, que estábamos en tinieblas. Hoy que no es así, debemos de dar un fruto agradable a Dios, de que verdaderamente estamos en vida nueva, andamos bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Y para que esto sea posible, uno tiene que rendir el yo. El yo personal tiene que morir en el hombre y en la mujer para que verdaderamente pueda vivir en el Espíritu. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz cada día es un simbolismo de que hemos muerto. La cruz es un símbolo de muerte. Y cuando usted y yo tomamos esa cruz simbólicamente, estamos diciendo que estamos muertos al pecado, pero ahora vivimos para Cristo, porque ahora seguimos a Cristo. Y por fe podemos verdaderamente caminar en vida nueva. Y dentro de lo que podríamos decir, lo bueno de haber nacido de nuevo, de que el Espíritu Santo more en nosotros, es que es el mismo Espíritu Santo el que nos da ese poder para poder vivir verdaderamente en el Espíritu y de no satisfacer los deseos de la carne. Algunas personas piensan que porque ya somos cristianos y servimos a Dios, no tenemos que arrepentirnos o dejar de hacer ciertas cosas. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, la palabra del Señor nos dice que tenemos una lucha espiritual, que no es contra sangre ni carne. Pero en medio de esa lucha el Señor nos ha dejado, según Efesios capítulo 6, una armadura espiritual, con la cual podemos presentar batalla al pecado, batalla a la carne y sujetar nuestra carne en el poder del Espíritu Santo. O sea, no se trata de que casi estamos haciendo las cosas bien, sino se trata de entregar todo pecado, toda maldad, todo chisme, crítica, murmuración, todo pleito, todo enojo, todo celo, toda rebeldía, toda impureza sexual, todo pensamiento impuro, toda mirada de codicia, toda contienda, toda violencia, todo vicio, en fin, todo lo que desagrada a Dios. Y en Gálatas tenemos una lista muy amplia de lo que le desagrada a Dios y que son las obras de la carne. Ahora,
Dentro de esta lucha espiritual, el fin de ella, ¿cuál es la recompensa o la ganancia? Pedro en un momento en el ministerio de Jesucristo le dijo: Señor, ¿qué recompensa, qué pago o qué beneficio tendremos los que hemos dejado todo por seguirte? Entonces el Señor dijo: el que haya dejado algo tendrá 100 veces más, si no en esta vida, en la vida futura. Y yo creo que si usted conoce un poquito de Biblia y ha leído las bienaventuranzas o las promesas que el Señor tiene cuando habla a las 7 iglesias de Apocalipsis y les dice: al que venciere, yo le daré, y ahí enumera un sinfín de cosas. Entonces esas son partes de esas recompensas. Y yo creo que más que en este mundo, verdaderamente como cristianos, como hijos de Dios, lo que más deseamos son esas recompensas celestiales, las que el Señor tiene para nosotros un día. Entonces podríamos pensar realmente como Pedro en su momento: ¿cuál es la recompensa de santificarme, de vivir una vida que le agrade a Dios, de una vida de santidad? Ahora podemos decir que se puede vivir una vida así, sí se puede vivir una vida así, con la unción y la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a la iglesia, cuando iniciaban sus principios, a la iglesia primitiva, les dice: y vosotros me seréis testigos, pero tienen que ir ahí a Jerusalén y esperar la promesa de mi Padre, la promesa del Espíritu Santo que estaba profetizada en Joel, y sé que se cumplió, según lo relata el libro de Hechos capítulo 2, la profecía de Joel que se cumple ahí literalmente y que nosotros conocemos como día de Pentecostés. Entonces desciende el Espíritu Santo y los llena de poder. Dice: cuando este poder venga a tu vida, llegue a tu vida y seas ungido con este poder, entonces podrás ser no solamente testigo, sino un verdadero hijo de Dios, sino una verdadera persona que camine en santidad y se vea la gloria de Dios. Entonces es por el poder del Espíritu Santo que es posible vivir una vida de santidad, porque algunas personas que están caídas, resfriadas o que no andan muy bien espiritualmente, consideran que es imposible vivir en santidad o vivir en una vida que realmente agrade a Dios 100%. Y la respuesta: sí es posible vivir de esa manera, porque el Señor lo dejó por asentado, que por medio del Espíritu Santo nosotros podríamos ser capaces de vivir una vida de santidad, apartados para el servicio exclusivo de Dios. Y cuando el hombre camina en esa santidad, podemos entender que hay una herencia, podemos recibir la herencia del Padre Celestial y veremos la grandeza de su poder y gloria. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. De ahí la importancia de vivir en santidad. Si tú quieres ver un día al Señor, si tú quieres ver al Señor cara a cara, si quieres ver a Dios cara a cara, tenemos que vivir en santidad y seguir en paz con todos los que nos rodean y vivir en esa santidad. Ahora, en esa santidad dice: somos guardados. La santidad es un arma, podríamos decir, de defensa espiritualmente hablando, pues manteniéndonos limpios y puros, Satanás no puede atacar, no puede tocar, no puede robar, matar o destruir a un hijo de Dios. Según Salmos 37, versículo 28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Cuando hablamos de santos, no habla de aquellos que dentro de nuestra cultura conocemos con una aureola. Es San Judas, San Pedro, San Bonifacio, No. La palabra del Señor nos indica que aquellos que nacen de nuevo del Espíritu
son santificados, porque son regenerados, son transformados por el poder del Espíritu Santo, y podemos ser, en ese momento, adquirimos de ese nuevo nacimiento la santidad de Dios, porque el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. Entonces, ahí el Señor nos hace santos. Ahora es un proceso también la santidad, de que día con día uno mismo se siga santificando. Y santificarse es mantenerse limpio de una manera espiritual, para que cuando el Señor regrese por su iglesia, nosotros seamos levantados. No importa si estamos en la sepultura o si estamos vivos, la Escritura es muy clara, y gloria a Dios por ello, porque dice que en un abrir y cerrar de ojo, el Señor levantará a los que han muerto en Cristo primero, y luego los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, e iremos al encuentro del Señor en las nubes. Entonces, ¿vale la pena vivir en santidad? Vale la pena vivir en santidad, porque el rapto de la iglesia puede ser en cualquier momento, puede ser esta noche. Hoy más que nunca, la venida de Cristo está a las puertas. Entonces aquí este Salmo, en el versículo 28, nos dice que no solamente Dios ama la rectitud, dice, pero en medio de esta condición dice que Dios no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Por eso la necesidad de vivir en santidad. El que no vive en santidad será destruido. Los justos, dice la palabra, heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y esa es nuestra esperanza, que un día el Señor nos levante y estemos para siempre en la presencia del Señor. El Señor Jesucristo dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabemos que el Señor cumple sus promesas. Y Él prometió regresar y Él va a regresar. Así que si damos un buen testimonio, sirve para testimonio no solamente de aquel que no conoce a Cristo, sino también para la iglesia, pues la santidad se manifiesta y da testimonio del poder de Dios que puede transformar las vidas. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes que han salido de ese mundo de oscuridad, de pecado, y que ahora su vida ha sido transformada, cambiada, y ahora viven en santidad. Entonces podemos ver que el alcohólico no toma más, el adúltero ya no adultera más, el mentiroso no miente más, el que roba no roba más, el que abusaba ya no abusa más, y el matrimonio quebrantado es restaurado. Ese es el beneficio, uno de los beneficios en esta vida del poder y la misericordia del que alcanza esa buena voluntad y la bendición de Dios, porque vive en santidad. No solamente en esta vida vemos los frutos, vemos la bienaventuranza de vivir en santidad, sino a futuro nos espera algo mucho mejor. Los que persiguen hoy en día la felicidad no la pueden alcanzar, pero cuando perseguimos la santidad, recibimos la felicidad sin pedirla. Por ejemplo, se nos quita un gran peso de encima al saber que nadie va a descubrirnos de algo malo, porque ya no hacemos lo malo. Tenemos la conciencia tranquila, dormimos en paz sabiendo que nuestra vida ya agrada a Dios y que el diablo no tiene de qué acusarnos. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Y esta santidad nos prepara para el regreso del Señor, porque entre más caminemos en santidad, nuestra fe se agranda y también nuestra convicción
se ve favorecida porque uno tiene la convicción de que un día viene Cristo y tenemos la certeza y la seguridad de que vamos a ser levantados, porque el que camina en santidad camina en el Espíritu, y el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu, no solamente de que somos hijos de Dios, sino que cuando el Señor venga, nosotros vamos a ser levantados y podemos tener esa certeza y esa seguridad si realmente vivimos en el Espíritu y por ende vivimos en santidad. Porque por ahí hay muchas falsas doctrinas que enseñan tantas cosas, pero no están seguros de que si son salvos o no son salvos. Otras falsas doctrinas enseñan que una vez salvo, para siempre salvo, y eso también no existe porque no hay seguridad en ello. Los que hemos nacido de nuevos, los que en nosotros mora el Espíritu Santo, sabemos y tenemos la certeza no solamente de quiénes somos, sino a dónde vamos. ¿Por qué? Porque vivimos de la manera que le agrada a Dios. Eso es santidad, vivir una vida apartada para Dios. En conclusión, podríamos decir que ser santo es sencillamente ser más parecido a Dios. Nada tiene que ver con conocimiento, capacidad, dones, carismas, etcétera, porque no es por obras ni por méritos que se alcanza la santidad y por ende la salvación, sino es por gracia, por la pura misericordia de Dios. Ser santo significa moralmente intachables, es estar apartados del pecado y por consiguiente estar consagrados a Dios. Espero que esta noche hayamos podido entender un poquito más de lo que es la santidad que el Señor busca en nuestras personas o espera de nuestras personas, de aquellos que hemos sido comprados, lavados con la sangre preciosa de Cristo y que ahora somos hijos de Él y que ahora vivimos en el Espíritu, ya no bajo la carne. Ahora vivimos bajo el nuevo hombre porque somos una nueva creación, una nueva criatura en el Señor, y entonces podemos vivir una vida en victoria, no como antes que estábamos en tinieblas, no entendíamos muchas cosas, nos costaba trabajo y éramos llevados por la carne a toda iniquidad, a toda maldad, a toda obra perversa que no agradaba a Dios porque no lo conocíamos. Pero ahora que le conocemos, tenemos la, podríamos decir, responsabilidad de vivir una vida que realmente le agrade a Dios. Vivir una vida que le agrada a Dios, eso es vivir en santidad. Cuando el Espíritu Santo nos dice, buen siervo, en lo poco se estás siendo fiel, un día en lo mucho te pondré. Señor los bendiga esta noche y nos vemos próximamente.